Vaya, un abrazo muy cordial para todos esos navegantes del cosmos. Aquí estamos en el programa Los Grandes Enigmas de Nuestra Humanidad. Gracias por acompañarnos, bienvenidos. Esta señal se transmite a través de la Radio Redonda en el dial 99.3 FM. Ya como es costumbre todas las noches, pues Diego Alvarado administrará las ondas hercianas por esta noche, a quien le agradecemos mucho por todo el aparataje electrotécnico que haga con todo el equipo. También el gran amigo Sergio Valareso, mejor conocido en el mundo de la ufología como Sergey. Jaime, ¿cómo le va? Buenas noches Diego. Y buenas noches a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Jaime, presente a nuestro invitado. Tenemos un invitado no espacial, especial esta noche, que es mi buen amigo David Cangá Corozo. David Cangá, saluda por favor a toda tu fanaticada. Bueno, buenas noches Jaime, Sergio, Diego en los controles y a todos los redescuchas. Más que mi fanaticada, es tu fanaticada. Así que un saludo para toda la audiencia seguidora del programa de Jaime. Bueno, las personas que ya son habituales de este programa saben que pueden hacer sus preguntas al 263-4248. Si están fuera de la ciudad de Guayaquil, por favor, antepongan el 04. También pueden ver este programa en el Facebook, ufólogo Jaime Rodríguez, enviar sus preguntas a través del Facebook. Ahí mismo está el programa ya en vivo, y también en el YouTube, Jaime Rodríguez UFO. El tema de hoy, como es jueves, lógicamente tocamos los grandes enigmas de nuestra humanidad. Generalmente hay un gran debate sobre si la historia que nos han contado en la escuela será verdad o es una gran farsa. Les voy a invitar a ustedes, amigos, a que veamos un primer slot de un amigo en común que hemos tenido por muchos años. Ya no está con nosotros, pero logramos hacerle una entrevista en su momento acerca de qué opinaba él sobre la historia de la humanidad, y esto es lo que nos dijo. Nuestros profesores de historia están equivocados. La historia es una gran farsa, don Héctor. ¿Qué piensa usted? En realidad sí, porque todo está trastrocado. La historia que conocemos, la que se nos ha enseñado en el colegio, en realidad está llena de errores, pero errores no casuales, sino que más bien obedecen al deseo de mantener desinformada a la gente. Esta es mi opinión. ¿Cuál cree usted que sea el fundamental error? Bueno, todo está parte de concepciones equivocadas, y entonces esto ha ido manteniéndose a través del tiempo. Ha sido impartida una educación que no corresponde a los hechos reales. Decir, por ejemplo, que el origen de la civilización, de una de las civilizaciones en este planeta, estaría en la Mesopotamia. Usted sostiene que fue aquí en América. Explíquenos cómo es eso. ¿En qué se basa usted para sostener esto? He realizado investigaciones de antropología cultural y de lingüística durante muchos años, y he llegado a esa conclusión de que en realidad el origen de la civilización, seguramente el origen de la raza humana, se encuentra aquí en América, y específicamente en América del Sur. No soy el único que ha aventurado esta tesis, sino que, por ejemplo, la lingüista italiana Natalia Rossi se adelanta y sostiene, por ejemplo, que todas las lenguas del mundo son originarias de las lenguas americanas. Tienen su origen en las lenguas de América, y principalmente en el Zunasimi, la lengua de la gente, que los españoles en mala hora llamaron Quichua, que nunca ha sido su nombre. ¿Por qué el origen quechua? O sea, ¿por qué los españoles se llamaron quechua? Los españoles llegaron donde los nativos, donde un grupo de nativos que estaban tejiendo soguilla. Entonces les preguntaron en español: ¿cómo llamáis a vuestra lengua? Y los indígenas pensaron seguramente que les preguntaban: ¿qué estáis haciendo? O ¿cómo se llama eso que estáis haciendo? Y entonces contestaron: bueno,
Quechua, que significa soguilla, la soguilla que empleamos para amarrar cosas, para atar paquetes, atar palos, etcétera. De tal manera que no corresponde en absoluto el nombre quechua a la lengua, no tiene nada que ver, sino que el nombre real es Zuna Zimi, es decir, lengua de la gente. Zuna es hombre en el sentido genérico, es decir, de gente, y Zimi es lengua, también fonema, carácter escrito inclusive, todo eso es similar a sima en griego, que es signo significante, carácter, letra, etcétera. Dígame, ¿cuál es la hipótesis que usted maneja frente a el origen de las culturas y civilizaciones aquí en América? ¿Tuvieron ellos, como se sostiene, unos antepasados, qué sé yo, que vinieron cuando se congeló el estrecho de Bering, pasaron acá, vinieron por la China, qué sé yo? ¿O cómo fue el origen de esa cultura? ¿O tal vez apuntamos a una semilla cósmica? Sí, los historiadores y arqueólogos oficiales han sostenido la tesis de la migración de pueblos asiáticos a través de Bering, pero esta es una opinión antojadiza. Simplemente han mirado un mapa, han visto que en ese punto los continentes están muy próximos y entonces dijeron, por aquí es donde tuvieron que pasar. ¿Y por qué tuvieron que pasar por allí? ¿Por qué tenían que venir de Asia a América? ¿Por qué no podían haber ido al contrario, de América hacia Asia, al Asia? Pues bien, sostienen y se empecinan en el hecho de que fueron migraciones de pueblos asiáticos que vinieron a América. Pero esto es un despropósito total, porque nunca hubo migraciones hacia el norte para descender luego hacia el sur. Si consideramos el Asia, consideramos las regiones de Siberia, por ejemplo. Siberia está dividida en 4 grandes franjas, cada una de unos 1000 kilómetros de ancho. Entonces la situada más al sur es la región de los desiertos, por donde solo transitan o han transitado pueblos, y hay escasa gente que vive allí. Luego está la estepa, región de pastos, de hierbas altas, por donde se han realizado todas las migraciones en dirección a Europa. Entonces, una región en donde se encuentra caza abundante, una región fértil, con mucha hierba, muchos vegetales. Entonces, por allí, de oriente a occidente, se han dirigido las migraciones de Asia hasta Europa, en dirección a Europa. En cambio, más al norte tenemos la taiga, otra región muy extensa de bosques, pero con un frío extremo que alcanza a 35 grados bajo cero. Por lo tanto, nadie se aventuraba por esas regiones. Y en el extremo norte, que ya corresponde a la latitud de Bering y Alaska, esa es la tundra, una región desolada, apenas con musgos y líquenes, sin sustento posible para los seres humanos. De tal manera que esa tesis de migraciones dirigidas hacia el norte, hacia la oscuridad, el frío, la muerte, es absurda. Para cruzar hasta Alaska, en condiciones similares, un territorio totalmente desolado, y descender luego hacia el sur en América. Es una tesis que no se sostiene a sí misma.
Generalmente cuando hablamos de la historia pensamos en nuestros profesores de historia en el colegio, en la escuela, ¿no? Yo fui un decepcionado completamente de mis profesores de historia. De hecho, cuando hice hace unos 30 años un documental ahí en la jungla de Guatemala, en el Tikal, sobre los mayas, lo primero que hice cuando regresé aquí a Ecuador es decirle a reclamar a mi profesor de historia las tonteras que me había enseñado. Imagínate que, hombre, pues, todo era al revés. Y cuando yo le preguntaba esto, Enrique Tamariz Valdivieso, le mando un saludo donde quiera que esté porque es mi amigo, o sea, aparte de que fue un profesor que en esa época, te estoy hablando en la década de los 70, ¿no es cierto? Él me decía, bueno, Jaime, dice, los libros ya venían escritos por la LNS que nos mandaban de España y tú, entonces, ¿qué es lo...? ¿En qué consistía el trabajo de coger y leer este libro nada más? Pues no, y deciste, bueno, para mañana lección de la página 26 a la 32. Y porque estaba escrito, teníamos que aceptarlo. O sea, seguimos siendo víctimas de una herencia cultural. Esto quiere decir que hasta el punto geográfico donde nacemos influye en lo que nosotros pensamos y cómo interpretamos la historia. Fíjate, por ejemplo, aquí nos acaba de enterar Héctor Burgos Stone de que la palabra quechua no existe, realmente no existe, lo que existe es el runasimi. Ahora bien, si yo te pregunto a ti, mi querido David, ¿qué impresión tienes de la historia, como historia que nos han contado en la escuela, que nos han dicho en todo este sistema? ¿Qué opinión me darías? Me parece que es un gran absurdo, pero mira, Jaime, y este es un punto que yo siempre en mis tertulias lo toco. Hasta el día de hoy se enseña que la especie humana apareció en África hace 200.000 años, si no recuerdo mal. Ya. O sea, apareció el Homo sapiens sapiens. Ya, y que ese primer espécimen humano eran todos negros, como yo. Ya. Y que este espécimen empezó a migrar hacia los otros continentes. ¿Y dónde se fue haciendo blanco? Ahí vamos. Y supuestamente los negritos como yo, cuando llegaron a Europa, se hicieron blancos y rubios y de ojos azules. Hay, claro que las diferentes intensidades de la luz del sol causan efecto en la piel, ¿no? Para que produzca más o menos melanina. Claro. Yeah. Pero toda la fisionomía que cambió no tiene una explicación, porque a nivel antropológico, supuestamente, siguiendo la teoría de la evolución, todo cambio responde a un instinto de supervivencia, o sea, adaptación para sobrevivir. Yeah. Para sobrevivir. Entonces, y esos mismos negritos, cuando fueron al Asia, se hicieron de piel amarilla y con ojos rasgados. Y se les cuadra ¿Qué ventaja representan los ojos rasgados? A ver, ¿qué ventaja evolutiva representan? Claro. Es absurdo. Mira, a los que aún crean esto, les planteo esto. Si ustedes creen que eso es cierto, usando esa misma lógica, ese mismo razonamiento, si tenemos una persona nórdica y la llevamos al África, tiene sus descendientes que en unos 50.000 años hacerse negros. ¿Sí o no? Son de la misma lógica. ¿Tú qué piensas? Claro. Y eso no va a pasar. Entonces, es absurdo. En respuesta a tu pregunta, ¿qué pienso de la historia que nos enseña en que es una tomadura de pelo? Exactamente. Oye, siempre dije lo mismo, ¿no? Mira, me pasó el shock más fuerte que tuve fue con los incas, pues, ¿no? Ya. Este profesor me hablaba de los incas como si fuera de su gallada, compadre, ¿no? Sabía lo que comían, lo que hacían, cómo se comunicaban, todo el sistema, la estructura social, todo sabía. Pero cuando yo le preguntaba, ¿y de dónde vinieron los incas? O sea, ¿de dónde aparecieron? Ahí empezaba a titubear. Pero bueno, pero cuando ya tuve posibilidad de ir ahí al lago Titicaca y hablar con los aborígenes que están ahí en estas islas de Totora y conversar con ellos, y dicen, mira aquí, Viracocha descendió aquí, Viracocha es su deidad, pues, ¿no? Bueno, pero vamos a aprovechar con el público porque dice aquí, Darío Torres dice, ¿y por qué le dejaron con el nombre de la lengua quechua y no con su propio nombre como lo menciona? Pues así es, runasimi. Hable usted con cualquier campesino, con cualquier indígena y pregúntele qué significa runasimi. Es la lengua del indio, o sea, ese es la palabra, ¿no? Pero bueno, dicen quechua, ¿no? O sea, o quichua, o como le quieran decir, ¿eh? Bueno, dice...
Saludos, Jaime, felicitaciones por el programa y todo eso. Les pedimos por favor que, yo sé que escriben rapidísimo, que por favor se escriban un poquito más despacio. Dice, qué gran invitado, David Cangá, dice, el mejor libro que he leído, el de La conspiración del Ángel Gabriel, formidable. Bueno, ahí tienes. Que escriben rapidísimo, que por favor, ya te doy el nombre. Oye, lo que pasa es que se pasan rapidísimo aquí los mensajes. Usted sabe cómo regresarlos ahí en el Facebook, ¿no? Dice, Jaime, ¿de dónde viene la raza guaraní y los hijos de la selva? Ahí está, pues en el Amazonas es un gran laboratorio genético, hermano. Sí. Oye, ¿cuántas experiencias con extraterrestres hay en el Amazonas, David? El otro día nomás estuve ahí, que me invitaron al Puyo a una conferencia. Yeah. Estuve dando una conferencia. Ahí cerquita del Puyo hay una población que se llama Shelmera, ¿no es cierto? Sí, o sea, sí, bueno, ahí está un batallón de los Iwiyas, que es una raza medio superdotada. Entonces a esta gente, hermano, los hacen un training y los llevan y los botan en el desierto 10 días. O sea, te ponen en un punto y tienes que llegar a este punto, tú verás cómo llegas. ¿Ok? Tú verás cómo llegas de este punto a este otro punto en 10 días. Sobrevivencia, se llama de supervivencia. O sea, tienes que aprender a sobrevivir. Creo que solo te dan un cuchillo y algo de eso, y ahí a ver cómo te las arreglas 10 días. ¿Pero cuál desierto? En el Amazonas. En el Amazonas. No, en la selva virgen, hermano. Entonces, me contaba este tipo, ¿no? Que por saltar ahí iban todavía en grupo, porque eso más, se esparcen, ¿no? Pero iban como en un grupo de 4 cuando iban siguiendo por ahí, porque no hay senderos, tienes que ir armando trocha. Yeah. Oye, y se clava una rama filuda aquí en el estómago y se le incrusta, hermano. Yeah. Entonces él se saca. Ahí cuando te pasa un accidente de eso, es hombre muerto. Claro. Porque ahí, ¿quién te arregla la cuestión? Nada, ¿no? Bueno, sucede que el tipo empieza a sangrar, ahí se saca la camisa, medio, o sea, pero era como imposible, ¿no? Entonces los otros compañeros se ven y se fueron, le dijeron, hermano, lo sentimos, se fueron, hermano, porque ese se muere, pero y los otros 3 tienen que seguir para adelante. El tipo dice que desangró y se quedó dormido. Se queda dormido. Oye, tengo el testimonio porque el testimonio sí está en bitácora ya. Oye, y escucho una voz que le dice por su nombre, Humberto. Entonces dice, yo pensé que ya estaba en el cielo, no, alguien me está llamando, abre los ojos y no, veía la selva, veía todo eso, pero no veía a nadie. Entonces decía, Humberto, no mires hacia atrás. Me acordaba del episodio aquel de estos guambras que vieron para atrás, se hicieron de sal y no sé qué cosa, ¿no? En esa historia. Sodoma y Gomorra. Oye, y le dice, no mires para atrás, ¿ya? Entonces, ¿qué onda? Camina 10 pasos y vas a encontrar un arroyuelo. Toma del agua de ese arroyuelo 3 bocados. Pero cuando él escuchaba todo esto, estaba tan impresionado de la voz, que era tan melodiosa, que no se acordó de su herida. Él pensaba que despertaba de un sueño. Y él caminó, tomó 3 bocanadas de esa agua en él. Y dice, ahora sí, sigue, ve con tus compañeros. Y siguió, dice, cuando empiezo a caminar, me acuerdo pues que estaba sangrando. No había la herida. O sea, ¿quién te va a creer eso? ¿A quién le cuentas? Eso es lo que él decía, no, bueno, ¿y a quién le cuento? ¿Quién me va a creer? Por eso es que hay estas cosas que suenan a fantasía, pero no lo son, pero estas historias son reales, ¿no? Bueno, Jaime, sí, una cosita. Sí. Esta historia que tú acabas de contar, a mí también me recordó otra historia. Ya. Me recordó a una historia que se llama, es de estas escrituras de Mesopotamia. Ya. Se llama Lugalbanda en la cueva de la montaña. Ya. Las personas que tienen a la mano cómo entrar a Google, está hasta en PDF en internet, así, Lugalbanda en la cueva de la montaña. Lugalbanda. Sí, Lugalbanda. En la cueva de la montaña. En la cueva. Este era un rey que iba con su ejército a hacerle guerra a otro pueblo y tiene un accidente en el camino, por eso me acordé, que lo dejó malherido y de muerte, ya no tenían cómo salvarlo, entonces siguieron sus hombres y lo dejaron a él solo en una cueva bien acomodada para que muera ahí tranquilamente. Y estando él agonizando, empieza a invocar a sus dioses tutelares.
creo que era Utushamal. ¿Ya? Entonces empieza a invocar y él empieza, dice la historia, a comunicarse con sus dioses, se le presentan y le dicen, bueno, primero es esto, le dan fuerza para que él vaya y reúna un macho cabrío, unas cosas para hacer un sacrificio. O sea, le dan vitalidad y lo primero que hace Lugalbanda cuando sale de la cueva es reunir todos los elementos de un animal, incienso, madera, para presentar un sacrificio a sus dioses que lo habían salvado. Me acordé de esa historia con esto que tú me contabas. Date cuenta. Dice Basulto N. César, yo vivo en Australia, miren, nos escriben desde Australia, y los aborígenes hablan sobre la gente que vino del cielo. Claro que sí. Y busquen su dios Miami, pues el negro que tiene con el pelo largo. Oye, Jaime, que tú siempre has dicho, yo siempre lo recuerdo, que prácticamente no hay pueblo en el rincón del mundo que no hable de que su origen viene de seres que vinieron del cielo. Todos. O sea, analiza la historia de la humanidad. O sea, analiza la historia. No hay una sola raza que en su libro, que nos habla del origen, siempre repito la palabra origen de culturas y civilizaciones, no deje de mencionarnos a señores de las estrellas con cualquier nombre, ¿no es cierto? Z. Luis Felipe dice, ¿vieron los invitados sobre el hombre que quiso evangelizar una cultura que sigue con hábitos de hace 60,000 años? ¿Cómo le fue? Lluvia de flechas fue en la isla cerca de la India. Bueno, eso ha sucedido mucho, Eso ha sucedido mucho. Dejen a la gente en paz. Mira, yo creo que a veces esta gente exagera, o sea, no es crítica, es mi opinión, ¿no? Porque si yo tengo un criterio, un conocimiento, entiendo la vida de una manera, ¿por qué tengo que convencerte a ti de que así es? Eso es síntoma de inseguridad. Cuando alguien te quiere convencer a ti de algo, es porque no está seguro de lo que tiene. Entonces quiere adherirte a ti para reforzar ese criterio. ¿Sabes qué es lo que yo pienso, Jaime? Lo que pasa es que, y eso también, como tú bien lo aclaras, es también mi opinión, una opinión, ¿no? Pasa que muchos creyentes están convencidos de que su creencia es la el única camino a la salvación. Exacto. Porque al creyente lo han adoctrinado de que si no siguen ese camino espiritual, les espera después de la muerte el infierno. No, religioso. Yo creo que lo espiritual tiene que ver más como a la conciencia. Bueno, si no siguen ese camino religioso, ¿no? Claro que espera. sí. Entonces, hay creyentes que de buena fe, Jaime, ellos tratan de salvar a las personas que les interesa, sus amigos, su familia. Entonces, ese tratar de convencer a los demás de su creencia, cuando lo hacen, ellos están convencidos de que están ayudando, que lo están trayendo por el bien. Pero lo que hacen es, te cogen y te ponen la mente en mute. Te mutean la mente porque te dicen, a ver, de todo lo que has aprendido hasta aquí llegaste. Esto es lo mejor, de aquí en adelante ya no hay nada más. O sea, no te dan siquiera la opción de que revises la posibilidad, tan solo la posibilidad de que existe un conocimiento superior. Así es. ¿Comprendes? Así Entonces te mutean, te ponen en mute. Pero bueno, cada persona, pues, hombre, a ver cómo arregla esto, ¿no? Jorge Zapata dice, en las cascadas, el milagro pasando la maná, pasan cosas como ver cosas como las piedras pueden quedar en equilibrio, total bolas de luz. He escuchado. Bueno, sí, la maná en eso es, pero no, dice, sí. Dice Cristian Nesta, ¿usted tiene algo, Sergio? Dice, para no monopolizar, digo, por si no yo tengo acá muchos comentarios también, ¿no? Dígame, Sergio. Ahí. Adrián Quijije pregunta. Ya. Hay una teoría que dice que somos de origen lemuriano, con influencia de seres venidos de origen. Sí. ¿Seres venidos de dónde? Desde origen, dice. Desde origen. ¿Y qué es origen? Perdón, No de Orión, dice. Orión. Un error antipiano. O sea, hermano, miren, en el internet van a decir cualquier cosa, ¿no? Teorías hay 10,000. Hay 10,000. Oye, ayer justamente hablábamos de esto, ¿no? Porque entramos en un pequeño dilema por el asunto de las razas, ¿no? Yeah. Entonces, voy a poner a mi nieto como ejemplo. Yeah. Porque estábamos revisando una información y mi nieto me dice, no, abuelo, dice, si no está en el internet no existe. ¿Te puedes imaginar? Esas son las nuevas generaciones, Jaime. Le digo, a ver,
te reto a que me busques esto si está en el internet. Y le mostré una enciclopedia que tengo y no la encontró. No la encontró. Yo vengo de una generación de revisar las bibliotecas, pero tú nunca entrabas en una biblioteca pensando que los libros que ibas a leer eran mentira. Así es. ¿No es cierto? Porque eran escritos por alguna experiencia, alguna vida. En el internet, el 72% es mentira. Así es. Falso, son fake news, o sea. Así es. Jorge Andrés Gallardo. Jaime, David, ¿qué conexión tienen los seres del cielo con la sangre? Sacrificios antiguos y las vacas muertas sin gota de sangre atribuidas a famosos seres de eso. Ahí está. Ay, llegaste a tu punto, David Cangá. ¿Cómo se llama la persona que pregunta? Se llama Jorge Andrés Gallegos. Jorge Andrés, primero te felicito por esa pregunta. Es muy pertinente. A ver, yo en mi investigación, que mi investigación se enfoca en un aspecto nomás pequeño, ¿no?, de todo el ámbito de estos fenómenos, ¿ya? En mi investigación he tocado eso y es interesantísimo saber que, a ver, primero, que el Dios de la Biblia era un Dios más de los que se mencionan en la Biblia. Sí. ¿Me alcanza, por favor, el libro, Jaime? ¿En la Biblia o en el Pentateuco hebreo? No. En la Torá. Bueno, en las escrituras hebreas. Ya. Hay... Ahora sí, cuando empiece a sonar, mira, no pierdas el hilo, porque aquí como hay muchas llamadas telefónicas, cuando empiece a sonar hacemos un breakcito. Dale, perfecto. Dale. Yo tengo, si tienen Desenmascarando a Yahvé, en la página 295, yo tengo un listado ahí de los otros dioses que se mencionan en la Biblia. Le menciono algunos: Moloch, Baal, Elberich, Astarte, Camos, Dagón, Aserá, Rimón, Nergal, Asimá, Anamalek, Heracles, Dionisio, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ¿cuántos nombres aprox? Yo tengo más de 30. Ya. El tema es que lo interesante es ver que así como la relación, la dinámica entre Yahvé y su pueblo incluía la adoración, los sacrificios rituales, claro, que era un elemento esencial, claro, de esa interacción. Cada vez que paso por la parrilla del ñato, me acuerdo de los olores que le gustaban a Yahvé. Asimismo, los otros dioses también pedían sacrificios rituales. De hecho, yo tengo en mi libro La conspiración del ángel Gabriel, yo sostengo la teoría. La conspiración del ángel Gabriel. Así es. Yo sostengo la teoría de que el diluvio fue enviado por estas entidades para eliminar a una generación que ya no les rendía sacrificios rituales. ¿Lo tenemos en línea o no? Sí, a ver, vamos a responder una llamadita, por favor. Sí, vamos a ver, gracias por su paciencia. La persona que está en la línea telefónica, adelante, por favor. Buenas noches. Sí, aló, buenas noches. Sí, dígame su pregunta. Tengo una pregunta. En cuestión de la evolución, digamos, del ser humano, en cuestión de razas, ¿cómo se hubo el tipo de sanguíneo de diferentes razas? Eso es lo que bueno, hay 9 tipos de sangre. ¿Para quién es la pregunta? ¿Para mí o para David? Para David. David, el tema de la sangre te están hablando ahí. Bueno, yo no soy experto en tipos sanguíneos, tú conoces más de eso que yo. Sí, mira. Lo que yo puedo aportar es que la sangre era un elemento, y sigue siendo, Jaime, un elemento vital en la interacción entre los dioses y los hombres. Para los neurocirujanos es el vehículo del ego. Fíjate a dónde han llegado, ¿no? Hay 9 tipos de sangre dentro de 3 raíces: el meladonermo, el leucodermo y el santodermo, ¿ya? Esos son las 3 raíces sanguíneas. Pero dentro de esos hay 9 tipos diferentes de sangre. O sea, ahí puedes sacar cualquier conclusión, ¿no? Cualquier persona. Y quiero puede contar una anécdota. Hasta el día de hoy existen, quizás en una forma, digamos, un poco camuflada, estas especies de sacrificios. Yo leía en un libro que, por ejemplo, en lugares de América, cuando están empezando una construcción, ya, para que no haya accidentes, al comienzo sacrifican a una persona, digamos que lo empujan de un cuarto piso para que se muera. Raro. Y con esa muerte, suficiente para que no haya más muertes. Qué raro. Ya. Qué raro. O sea, una especie de sacrificio ritual. En nuestro himno, Jaime,
está también la figura Claro. del sacrificio. Sí, sí. Dile la parte. Tu Tu sangre rebosa, gloria. No, y Dios miró el holocausto. Claro. Y esa sangre fue, o sea, lo que te dice el himno nuestro es que una vez que Dios miró el holocausto, o sea, la sangre de los combatientes, se sintió congratulado y gracias a eso nos otorgó la victoria. Ya. Entonces, eso lo cuento para que se den cuenta de lo presente que está ese elemento como factor El primordial asunto de sangre, la ¿no? interacción, Sí. pero la sangre gratulado y gracias a eso En muchas culturas, ¿ah? o sea, estas entidades exigían sí. sangre. Sí. ¿Ya? Claro. En muchas culturas. En muchas culturas. Sí, así es. ¿A qué atribuyes tú? O sea, ¿tienes alguna sospecha? ¿Le atribuyes Sí, yo algo? tengo una teoría. Bueno, no sé si teoría, digamos una hipótesis, ¿ya? Porque, Ya, dale. a ver, yo sostengo que esta Ahora te voy a decir una cosa. Haciendo un break. A ver, Ya, has comido el yaguas locro. sí. Ya, ahí también te pones la Sí. Yo como caldo de salchicha. Claro, sí, ahí te pones la Que me sangre. parece delicioso. Bueno, a ver, yo sostengo que estas entidades, más que de otros planetas, vienen de otras dimensiones. Ya. Eso explicaría por qué la facilidad para aparecer y desaparecer. Ya. O sea, no es que viajan como de un punto A a un punto B, Ya. sino que se transportan, como que cruzan Claro. un portal. Sí. Ya, Así entonces, es. mira, nosotros los seres humanos estamos diseñados, digámoslo así, fisionómicamente, Anatómicamente, de alguna forma. para respirar aire. Exactamente. ¿Ya? Y para resistir. Sin los pulmones embargo, y todo, sí. podemos cohabitar en otros ambientes. Por ejemplo, con un traje de buzo, tú puedes descender a cierta profundidad. Ya, Y en un submarino, puedes avanzar aún más profundo. claro. Ok. Entonces, con una adecuada preparación o vestimenta, tú puedes interactuar en otros ambientes que no son especialmente el tuyo. Asimismo, en una cápsula espacial podemos ir al hiperespacio, bueno, al espacio exterior, Claro, ¿no? claro. ¿Qué pasa? Siempre sea el caso que una persona regresa de un submarino, no pasa enseguida al aire, ¿no? Pasa primero por una cámara hiperbárica. ¿Verdad, Jaime? Sí. Ya. Sí, claro. Y asimismo, los astronautas pasan por una cámara. Claro, en Ya. cuarentena. ¿Eso todo qué te dice? Claro. Tú puedes, y esto es la analogía que uso yo para explicar lo que voy a explicar, Sí. que es mi hipótesis. Sí, O sea, tenemos unas condiciones particulares, pero de resistencia. podemos cohabitar en otros ambientes de forma temporal. Y Claro. ese cohabitar, Claro. a pesar que estemos con el equipamiento, no implica que no suframos un desgaste. Ya. Ahora, vamos a traer esta analogía Ya. al tema que estamos hablando. Si asumimos, como asumo yo, que estos seres vienen de una dimensión Claro. superior, Gravedad más cero. sutil, Ya. descienden Sí. a tercera dimensión, que es más densa. Denso, todo denso. Entonces, este Claro. descenso les tiene que significar un desgaste. Total. Es lo que yo asumo. Total, sí. Para mí, porque yo veo la forma Se casi desesperada. retroalimentan, quiere Es como que decir. se alimentaran, Ya, por darle un retroalimentan, nombre, ya. de los sacrificios rituales. El campo bioenergético de la sangre. Exacto. Ya. Mira, en este libro, el Enuma Elis creo que es, Ya. que cuenta la versión del diluvio, pero donde intervienen Enki y Enlil. Ya, sí. Cuando mandan el diluvio, hay una parte que dice que había una diosa que mientras los humanos se ahogaban, ella estaba arriba Ya. y se moría, así dice textualmente, de hambre y de sed de cerveza. O sea, la diosa, viendo perecer a los humanos, ellos sufrían, se morían así, de hambre y de sed de cerveza. No, son los dioses. ¿Cómo que de hambre y de sed de cerveza? A ver, vamos a razonar un poquito. Estos seres no necesitaban de los seres humanos para comer. Ya, si pueden viajar de una dimensión a otra, ¿qué nos van a necesitar a nosotros para comer? En caso de que coman comida, animales, pueden ellos conseguírsela, vacas o animales para freírlos, ¿no? Pero necesitan a los humanos para comer, porque decía que se ponen de hambre. ¿Y cómo es esto de sed de cerveza? Yo eso lo interpreto porque había también
hay la parte de tienen un nombre. Enzimas. No. La parte de las levaduras que usan en los sacrificios, las libaciones, perdón. Hay la parte de las libaciones, son parte del ritual. Un sacrificio ritual tiene algunos componentes y las libaciones se hacen con algunos tipos de bebidas. Entonces, para mí, hambre y sed de cerveza se traduce, o hay que entenderlo como hambre de sacrificios rituales. Al ver los dioses morir a los humanos, estaban viendo morir la forma de conseguir sacrificios rituales. Entonces era una necesidad imperiosa de vida o muerte, la que los sacrificios rituales que los seres humanos les brindaban representaban para los dioses. Y para mí es porque su interactuar en una dimensión que no es la de ellos les representaba una especie de desgaste. Jaime, a David hay que llevarlo también a su hotel en Cuenca. Claro que sí. A ti sí te gusta Cuenca, ¿no es cierto? Me encanta Cuenca. A ver, ¿y qué comes cuando vas a Cuenca, David? Hornado. Y, a ver, el maná de los cuencanos, ¿cuál es? A ver. ¿Cuál? A ver, hornado comes en cualquier lado. A ver. Mote pillo. ¿Nunca oíste hablar del mote? No, sí. Entonces, mote pillo. Ve, un buen desayuno con mote pillo, Hotel Yanuncay. A ver, les recomendamos a todos esos amigos, ¿no es cierto?, que van a visitar la ciudad de Cuenca, la madre patria. Ahí está el Hotel Yanuncay, bueno, bonito y barato. Usted llama a hacer su reserva al 07-411-5081 y usted dice que es un navegante del cosmos, 15% de descuento. Ok, 07-411-5081. Hotel Yanuncay en Cuenca, el hotel de los ufólogos. Así es que ya sabes, mi querido. O sea, que a lo que yo vaya para allá me voy a encontrar con una foto tuya en la recepción. Ahí hacemos talleres de ufología. Justamente este fin de semana vamos a tener algo ahí. Vamos a ver, la persona que está en la línea telefónica, gracias por llamar. Buenas noches. Hola, buenas noches. Perdió señal. Ya. Carlos Fernando dice, todos estos seudónimos y manifestaciones. Vamos a ver. A ver, la persona que está en la línea telefónica, buenas noches. Sí, adelante. Buenas noches. Espera, yo hace algún tiempo llamé aquí a la radio para escuchar tu programa. Yo te digo, yo no he tenido ninguna experiencia así que tenga que ver con extraterrestres, pero creo que por lógica mental, creer que estamos solos en un semejante universo me parece un absurdo, ¿ya? Ahora, yo hace algún tiempo llamé y te pedí a ver si podías hacer algún especial acerca de las referencias bíblicas de los extraterrestres. Ya. Y ahorita que tocan el tema ustedes, yo recuerdo también, hay una cosa que a mí siempre me llamó la atención porque yo no soy ateo, soy agnóstico tal vez. ¿Ya? Entonces, yo sí he leído bastante la Biblia, pero como una expresión cultural, más que como un libro dogmático. Ya. Ni tanto historia, porque eso es el punto de vista de una sociedad mucho más atrasada que nosotros, narrando hechos que para ellos son paranormales, pero que en realidad pueden ser de tecnología mucho más avanzada. ¿Ya? Entonces, ahora, lo que te digo es que a mí me llama bastante la atención la cuestión de los sacrificios, por ejemplo, de animales. ¿Ya? Los judíos, si mal no recuerdo, y corrígeme si me equivoco, ellos, el sacrificio era poner un animal, ponerlo en una pira funeraria, y supuestamente el dios recibía beneplácito ellos decían, del olor del animal, o de cómo se quemaba, o sea, no entiendo, o sea, una reacción más física, decir que, por ejemplo, un animal, prácticamente, o sea, el sacrificio era cocinar al animal, y supuestamente el animal desaparecía, y era Dios o la criatura física que ellos conocían como Dios, la que se manifestaba, y para mí, o sea, una reacción física es que estaba alimentándose, comiendo, o sea, porque están cocinando literalmente un animal de consumo, y Dios, sea un extraterrestre o sea o una persona tecnológicamente más avanzada, lo que quiera que sea, pues estamos hablando de un acto físico de comer. Entonces no sé cómo tú lo veas así, porque eso sobre todo en el Antiguo Testamento es bastante común, ¿ya? Bastante común. Ya, pues, entonces, mi querido amigo, ¿cómo es su nombre? Alex Vargas. Alex.
Sí, Alex Ya, Vargas. aquí está David Canga que le va a responder, mi querido amigo Alex. Escúchelo, por favor. Es una Gracias buena por llamar. pregunta. Mira, la Biblia dice constantemente que Yahvé recibía el agradable aroma del sacrificio. O sea, estrictamente hablando, era el sacerdote el que se comía el animal que puesto a la parrilla. Ya. Y lo que Yahvé recibía era el humo. Ahora, estamos hablando aquí de una interacción energética. Somos materia, pero también energía. ¿Ya? Claro. Entonces, a ti, amigo, que te interesa este tema, tú Alex, lee Levítico y mira la forma minuciosa en que Yahvé describe cómo tiene que ser puesto el animal al fuego, y dependiendo de la situación, cómo se ponía, qué partes le sacaban, qué tipo de madera se utilizaba para el altar, qué tipo de madera para el incienso. O sea, todo el set ritual tiene una simbología detrás. Ya, ahora, vamos a asumir que si pedía Yahvé que se lo pongan de una forma, es porque de esa forma a él le beneficiaba. Lo que yo interpreto es que él, por eso yo decía, cuando digo se alimenta, yo lo decía para decirlo de una forma, no es que se alimenta como nosotros, que comemos la carne y tenemos carbohidratos, no. Esta es una forma de alimentación energética. Ósmosis, por ósmosis, para que se Sí, vamos para decirlo de una forma. Energéticamente. Ya, entonces vamos a decir que el animal, no solamente el animal puesto al fuego, porque no solamente cogen un animal y lo tiran ahí, no. Toda la preparación de la forma adecuada desprende unas frecuencias vibratorias de las que este ente se alimenta energéticamente, entre comillas, ¿va? Vamos a decir, se beneficia de esta forma. Entonces, que recalco, es una interpretación mía. Ya, se alimenta, si una alimentación es de energía, o sea, dicho de otra forma, ¿de qué le servían los sacrificios rituales? Y no solamente eso, prácticamente todas las situaciones en las que este ser y los otros dioses ponían a sus pueblos, por ejemplo, cuando hacían que un pueblo se enfrente con otro, era para alimentarse de la energía que esos actos desprendían, porque somos seres energéticos y todo lo que hacemos desprende energía. Amigo, la cámara Kirlian puede fotografiar el aura. Claro. Y tu aura se representa con colores. Lo curioso es que no siempre tiene los mismos colores. Si tú estás emocionado, tiene un color tu aura. Intensidad diferente. Y si estás incluso triste, depresivo o con ira, tiene otro color. Entonces, esta energía es de diferente sabor dependiendo de tu estado emocional. Yo sostengo que este ser, que el pueblo de Israel, ya era una especie de comodín para su Dios, para crear situaciones en que se generen situaciones de las que generen un tipo de frecuencia vibratoria de la que él se podría alimentar. Específicamente pareciera ser que las que a Yahvé le beneficiaban eran estas frecuencias vibratorias densas, las que tienen que ver con la ira, con el rencor, con el miedo, que es esencial en esa creencia. Bueno, vamos a pasar. Yo quisiera escuchar nuevamente a Héctor Burgos, porque fíjate que de América, de la Mesoamérica, nos hemos ido hasta el pueblo de Israel y a la sangre y a los rituales y todo eso, ¿no es cierto? Es posible que no se toque ese tema estando yo aquí, Jaime. Sí, la gente ya sabe está perfecto, de qué David. pata yo cogeo. Perfecto. Es una especie de homenaje póstumo que le estamos haciendo a Héctor Burgos Stone. Así es que, Sergio, por favor, pongamos un segundo slot sobre Héctor Burgos Stone. Escúchale a tu buen amigo para ver qué nos dice ahora maestro Héctor Burgos Stone, ¿no es cierto? Aquí vamos. De acuerdo a su hipótesis, ¿cuál ha sido entonces la primera civilización que habitó este planeta? Bueno, al respecto tenemos solamente leyendas y cronologías que contradicen enteramente lo que asevera la ciencia oficial. Porque la ciencia oficial empezó otorgando al hombre una antigüedad muy escasa, de apenas unos 50.000 años, de nuestros días hacia atrás. Luego las fechas fueron retrocediendo paulatinamente a 100.000, 200.000 años, hasta
el descubrimiento del cráneo de Pekín, de 1 millón de años. Entonces, posteriormente, los descubrimientos en Kenia de fósiles realmente humanos llegan hasta los 2 millones de años. Y la ciencia oficial, insisto en ello, se ha quedado allí. Sin embargo, los descubrimientos de manufacturas realizadas por humanos abarcan, según todas las probabilidades, inclusive según las mediciones con isótopos, abarcan periodos de 5, 10 millones, 20 millones de años. Entonces es imposible que eso hayan aparecido por sí mismos, tienen que haber sido fabricados por humanos que existían en esas edades remotas. Ahora bien, hay cronologías antiguas que la ciencia oficial se niega a reconocer, por ejemplo la de los hindúes, que atribuyen a la humanidad una antigüedad de 18.843.000 años de nuestros días hacia atrás. Y la cronología maya adulterada, porque se han cambiado los millones de años por miles, simplemente se lo ha resumido con el prejuicio académico de que los mayas no pueden ser tan antiguos. Y la cronología maya da un total de 18.615.000 años de nuestros días hacia atrás. Por lo tanto, podemos fijar una fecha aproximada de 18 millones y medio, 18 millones y tanto, para la manifestación o aparición de los primeros hombres sobre la Tierra. Y en esa época es perfectamente posible que hayan vivido aún grandes reptiles, por ejemplo del tipo de los dinosaurios. El hallazgo de grabados que no han sido realizados en épocas modernas sino antiguas demuestra además que los hombres tienen que haber visto a estos grandes reptiles en vivo directamente. Así, por ejemplo, en el Havasupai Canyon de Estados Unidos, y curiosamente aquí nos encontramos con dos palabras muy interesantes: Java, que es la isla de Java, y Supai, que es un término Zunasimi, que significa el diablo, el demonio. Entonces Havasupai Canyon sería el cañón del diablo de Java o Java. Bien, allí se estuvieron realizando algunos trabajos modernos y se desprendió una costra calcárea de los acantilados del cañón y quedó al descubierto la figura nada menos que de un Tyrannosaurus Rex grabado en la roca. Entonces, ¿cómo pudo haber estado ese grabado oculto bajo la costra calcárea que ha necesitado algunos millones de años para formarse? Indudablemente fue esculpida por humanos que existieron en aquella época. Y así hay cantidades de evidencias que demuestran que la aparición del hombre sobre la Tierra es mucho más antigua de lo que enseñan los textos escolares. Otra intervención de nuestro buen amigo Héctor Burgos Stone, que en paz descanse, ¿no? De hecho, también fue un gran espíritu inquieto. Mucho movimiento en las redes, gracias por compartir con nosotros, Sergio. David, aquí hay una pregunta recurrente que está justamente la gente planteando desde el YouTube. Ellos preguntan si de alguna forma Jesús referencia a Yahvé como su padre. Sí lo referencia. A ver, antes de responder, yo quiero decir que
yo sostengo que Jesús no solamente que era aliado del Dios de Israel, sino el más importante aliado de este Dios. Porque gracias a Jesús, este Dios, que era prácticamente un Dios tribal, se convirtió en lo que es hoy, en la actualidad, un Dios adorado, solamente en el cristianismo por 2.200 millones de personas. Y eso no lo pudo haber conseguido Yahvé si no fuera por Jesús. Ahora, en respuesta a la pregunta, si bien es cierto que no hay casos, pasajes bíblicos en los que Jesús ni siquiera nombra la palabra Yahvé, sí hay casos en los que se refiere a él y le da la categoría o de Dios, del Dios que lo envió, y de su Padre. Por ejemplo, el famoso caso en que Jesús expulsa a los mercaderes del templo. Al templo de Yahvé, Jesús le llama la casa de mi Padre. Leo. A ver. Bueno, leo. Esto está en Juan 2, del 13 al 17. Leo la parte final. Al verlo, Jesús tomó unas cuerdas, se hizo un látigo y los echó a todos del templo, junto con sus ovejas y sus novillos. A los que cambiaban dinero les arrojó las monedas al suelo y les volcó las mesas. A los vendedores de palomas les dijo: saquen esto de aquí, no hagan un mercado de la casa de mi Padre. Ya, esa es una. Otra, referencia. Por si acaso, a las personas que tienen el libro La conspiración del ángel Gabriel, en ese libro yo tengo 10 casos de estos. De hecho, ahora mismo estoy leyendo esos casos. La conspiración del ángel Gabriel de mi teléfono. Es autoría de David Cangar. Sí, es, ¿no?, mi segundo libro. Bueno. Oye, ese libro tiene como 200 páginas. Ese libro tiene 582 páginas en la versión física. Ya parece el libro de un rancho. Y 600. No me insultes. No, mentira. Tu amiga Nelly está escuchando. Ya, el libro tiene 582 páginas, 582 en la versión física y 602 en la digital. Ya, pero quiero dar un par de casos más. Sí. Ya. Tenemos otro caso. Ya. Tenemos el caso en que Jesús se refiere a la entidad que contactó a Moisés. Todos sabemos que ese fue Yahvé, ¿verdad? En la zarza ardiente. Exactamente. Esto dice Jesús. Esto dice en Marcos 12, del 24 al 27. Dice Jesús: Dios le dijo a Moisés: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y él añade, Jesús: y él no es Dios de muertos, sino de vivos. Ya. Al Dios de Abraham, a Yahvé, Jesús le llama Dios. Claro. Vamos con otro caso. Mientras buscas otro caso, leemos. KR Pro dice: buenas noches, ingeniero, desde Riobamba. Un gran saludo. Mi pregunta es: ¿existieron los humanos gigantes? Se ve mucho en internet. Bueno, hicimos un documental completo sobre los gigantes. Puede buscarlo aquí mismo. En YouTube, ¿no? En YouTube, Jaime Rodríguez UFO, busque los gigantes. Hemos hecho, pero documentadamente, ¿no? Incluso sobre los gigantes que vinieron aquí, ¿no es cierto? Así es que ahí usted tiene pues mucha información sobre los gigantes. En el capítulo 10 de Juan hay otro caso en el que Jesús se referencia al Dios, a la entidad que contactó a Abraham. Y dice, esto era en una de sus típicas divergencias con estos sabios judíos, ¿no? Que le querían poner vemos que lo que la Escritura dice no se puede negar. Y Dios llamó dioses a aquellas personas a quienes dirigió su mensaje. Y si Dios me consagró a mí y me envió al mundo, ¿cómo pueden ustedes decir que lo he ofendido? O sea, hay una conexión. Al Dios que dijo eso, dice el Jesús que ese Dios lo envió al mundo. O sea, hay más casos, o sea. Claro, Juan Cornejo dice: ¿a qué Dios se refieren? Porque en la misma Biblia dicen, unas veces le llaman Adonai, otras veces Eloja, otro Elohim, otro Yahvé, otro Jehová, otro El Shaddai, otro el Verbo, otro el Señor tu Padre, otro el Soy el que soy. ¿Cuál?
Es una maravillosa pregunta. No podemos descartar que de hecho hayan existido varias entidades interactuando con los israelitas, con los patriarcas, apareciendo como un solo Dios. Claro. ¿Ya? Como o en nombre de. Exactamente, ya. Pero más allá de eso, el hecho aquí es que ese Dios es el que instauró el monoteísmo. Ya, Él se presenta como un solo Dios. ¿Ya? Y esa imagen monoteísta de un único Dios es la que después fue adoptada por el cristianismo. El hecho de que se lo mencione con diferentes nombres es porque los nombres a veces son nombres compuestos que tienen atributos, como decir, por ejemplo, Alejandro Magno, ¿ya? O Pedro el Grande. Entonces, El Shaddai, El Elyon, él era el nombre de la entidad. Aquí hago un acápite, aquí me detengo un momento. Yo sostengo, y la explicación detallada la encuentran en la conspiración, ya, de que, a ver, el Dios que era adorado ya en Canaán era Él. ya. Él. Fue con el nombre Él, como dice el amigo, El Shaddai, El Elyon, que este Dios se presenta a los patriarcas. Ya. Este nombre Él es para mí una derivación de Enlil, porque yo sostengo que el Enlil de las escrituras de Mesopotamia y el Dios adorado por los hebreos es el mismo Dios. Entonces, esta denominación Yahvé aparece porque hasta donde yo sé, cuando él contacta a Moisés y le dice que regrese y se presente el faraón y le exija que libera al pueblo israelita. Entonces, esto pasa después del evento de la zarza ardiente. No conocía Moisés a este Dios. Cuando recibe ese encargo, le dice, bueno, y si me preguntan quién me manda, ¿qué le respondo? Y él le dice, yo soy el que soy. Ese yo soy el que soy fue representado con 4 iniciales, YHWH, a las que después, cuando ese Dios es adoptado por el cristianismo, se le insertaron vocales que derivaron en que se le llame Yahvé o Jehová. Claro. Pero lo primero, que hasta donde yo sé, los hebreos le llaman Hashem y casi no lo pronuncian. Así es. Bueno, vamos a ver, tenemos una persona en el 263-4248. Buenas noches. Buenas noches, Jaime. Tengo 2 preguntas puntuales para ustedes dos. Adelante. Para el programa. Adelante. ¿Qué es la Cábala y por qué es tan importante para el pueblo judío? ¿Sí? Ya, la Cábala. Esa es la pregunta, ¿no? Ah, ya. Pero la Cábala es un libro muy interesante, ¿ah? Antes de responder la pregunta, no se olvide de sus amigos de Cuenca. Ah, sí, pues aquí me están escribiendo toda la gallada de Cuenca, que si voy el sábado tenemos ahí tenemos un evento el día sábado. Mañana va a estar publicado aquí en el Facebook ufólogo Jaime Rodríguez. Tenemos una conferencia particular ahí en Cuenca, así es que voy a dar misa en Cuenca el sábado, mi querido David. Las personas que desean pues pueden aplicar, es un cupo limitado, es una conferencia particular, ¿no? Vamos a pasar un buen momento ahí en un lugar que se llama Down and Under. Así es que mañana lo vamos a publicar, la dirección. Ya está aquí en la página, pueden revisar unos 2-3 días antes. Alejandro Andrade, entonces les quería decir, en Cuenca tenemos el Hotel Yanuncay. Les ofrecemos que vayan al Hotel Yanuncay porque es la mejor experiencia que podemos vivir cuando visitamos Cuenca. Bueno, bonito y barato. Cuando usted haga su reserva al teléfono 07411-5081, diga que es un navegante del Cosmos y va a ver cómo automáticamente le hacen un 15% de descuento. Recuerde, en el Hotel Yanuncay, ahí a 4 cuadras del Parque Calderón, cerquita del centro, usted puede tener buena alimentación, refrigerios las 24 horas, lógicamente Wi-Fi incluido, desayuno con motepillo. 07411-5081. Ese es el teléfono de Hotel Yanuncay en Cuenca. Recuerde decir que es un navegante del Cosmos y tendrá su 15% de descuento. Jaime, por curiosidad, ¿cuál es el tema de la conferencia?
El tema de la conferencia es Tras la huella de los dioses. Bueno. Ahora sí, la pregunta. Sí, tenemos una llamadita telefónica. Una pendiente, ¿no? Sí, está pendiente la pregunta. Unamos con esta de una vez, David. Claro. La persona que está en la línea telefónica, gracias por llamar. Buenas noches. Buenas noches. Sí, adelante con su pregunta. Dani Zambrano le saluda. Sí, señor Zambrano, gracias. Verá, yo quería que haga alguna referencia en cuanto al asunto de que hablaron un poco de la sangre, pero necesitaba que hablen acerca de la cuestión de los espíritus, de los demonios que aparentemente toman control de las personas y que en algún pasaje de la Biblia pues habla acerca de este demonio que toma control de los animales también. Entonces, alguna referencia en cuanto a ellos, si tiene que ver algo con extraterrestres o, bueno, son entidades de acá de nuestro sistema. Gracias. Así es, amigo. Gracias por llamar. De hecho, complementemos con lo que dice Alejandro Andrade. Dice, David, buenas noches. ¿Tú crees que hay entidades espirituales que nos están controlando y provocan emociones negativas en nosotros para alimentarse de nuestras energías? Sí. Incluso sí, te ponen un ejemplo. Dice, así como él, por ejemplo, dice, escuché a un psiquiatra que la masturbación es una fuente de energía para dichas entidades. Dele. Yo sí pienso, algunos le llaman larvas emocionales, ¿no? Larvas emocionales. Sí, que están como que ellos catalizan estas energías. Sí, o sea, a ver, vamos a ponerlo así. Será en otra dimensión, entiendo, ¿no? Pero son seres que, interactúan en esta dimensión. O sea, son seres interdimensionales, pero que interactúan en esta dimensión. Y se alimentan de estas energías. Es lo que asumimos, yo asumo que sí. Alimentan para darle un nombre, ¿no? Para darle un nombre, ¿no es cierto? Yo diría catalizan. Estaría como mejor, ¿no? Así es. Ahora, ¿cómo? El mecanismo no lo sabemos, pero nos imaginamos algo como ósmosis. Así es, que uno se contagia por contacto. Exacto. Ahora mira. Que también pasa entre humanos y entre nosotros, ¿no? Esta transmisión de energías. El otro día incluso hay una planta, creo que es chiflera, no sé, debo estar equivocado tal vez, que va una persona a la casa y la planta se quema. Como que absorbe esa energía. La sábila también hace eso, creo, porque muchas personas tienen sábila. Esta creo que es chiflera. Yo me acuerdo que en la casa de mi abuelita tenían una sábila en la puerta. Un lacito rojo. Claro. Y cada vez que ibas tenía que cambiar la maceta de tu abuela. ¿Qué onda? Yo en esa época uno me había dañado. Después me hizo Bueno, a ver, vamos. Yo quiero ponerlo así. Pero si solamente hay seres humanos, simples seres humanos, que pueden influenciar emocionalmente en otros. Por ejemplo, si una persona con la capacidad de hipnotizar te hipnotiza, te puede convertir en un títere. ¿Ya? Muchos de los que nos escuchan habrán escuchado lo que es el MK Ultra. Claro. Ya. Uno de los brazos armados de la central de la ignorancia americana. Si los seres humanos podemos causar eso en otros seres humanos, ¿qué nomás podrán hacer seres interdimensionales? Y los proyectos psicológicos horrorosos, ¿no? Así entre nosotros. Esto es una barbaridad. Y cada vez esto se sale de control, ¿no? O sea, ¿qué están haciendo con nosotros en lo subliminal, en todo esto? O sea, ¿y quién lo controla? Por eso es que el llamado en el fondo de estos programas es poner en alerta a las personas, despertar. ¡Ey! Salte de la pecera y mira y observa, empieza a indagar cómo es que está caminando este mundo, ¿no? Dice Otto Bruque Gálvez. Para no dejar colgadas las preguntas anteriores. Ahora, sobre la masturbación. Yo sí pienso que hay, como hablamos hace un momento, ¿no? De que tú, dependiendo de la energía que emites, dicho de forma más apropiada, dependiendo de las frecuencias vibratorias que emitas, vas a atraer a cierto tipo de entidades. Me gustó. Entonces, hay entidades que van a estar cerca de ti si tú estás vibrando en amor, en paz, en perdón. Hay una resonancia. Y habrá otras que están cerca de ti cuando estás denso. Si estás en el chongo viendo la chica. Bien. Ya, entonces. Bien. Otto Bruque Gálvez dice: la influencia judía es referencial, es cultural en cuanto a la imposición romana o una cosita sobre la cábala, ya. Sí. Yo no soy un experto en la cábala, tengo que ser muy honesto. Pero los números deben ser divinos. Yo he visto el número el libro verdadero de la cábala es así, pues hermano. Ahí te ganaron. Yo tengo entendido que la cábala es la parte esotérica
ya, de la instrucción. Pero tiene una base muy fuerte, científica. Incluso. Sabios, supuestamente descendientes de los esenios, judíos, dieron una interpretación esotérica a la Torá. O sea, una reinterpretación de esas escrituras. Claro, es como la Mishnah, algo así. Oiga, Sergei, debemos tomar en cuenta esto de la Cábala, para traer una persona enterada, estudiosa de la Cábala y hacer un programa con esa persona, ¿no es cierto? Porque esto de la Cábala es muy interesante. Falconi sabe de la Cábala. Sí, Cristian. Sí, bueno, ojalá nos esté escuchando Cristian, a ver si está ahora mismo, creo que está en Argentina. Sí. Bueno, ya lo vamos a escribir a Cristian. Él ha estudiado sobre la Cábala. Formidable. Bueno, y si algún otro amigo también nos está escuchando, sería bueno que vengan y nos instruyan sobre la Cábala. Hay una parte, lo que pasa es que estas partes no están tan explícitas en lo que es el texto bíblico, están en los apócrifos, por ejemplo. Así es. Por ejemplo, ya que hablamos de que la Cábala hace referencia a la parte esotérica, miren, el Dios de Israel no tenía templo. David fue antes tenía santuarios. David fue el primero que le ofreció construirle un templo. Pero el que terminó construyéndolo fue el hijo de David, Salomón. Claro. Ya, la teoría, las leyendas, bueno, esto también está en los libros apócrifos, dicen que Salomón construyó el templo utilizando un anillo que un ángel le había regalado, no sé si no fue Gabriel, creo que fue Rafael, que el ángel Rafael, me puedo equivocar, pero era un ángel, le había regalado, y que gracias a ese ángel, él controlaba los demonios. O sea, que el templo de Yahvé fue construido por demonios controlados por David, gracias a un anillo que un ángel le había regalado. Puede interpretarse también como que ese anillo le servía como para protegerse de los demonios. Claro, exactamente, que gracias a ese anillo, David podía comunicarse con los animales. O algo de eso, Supuestamente David viajaba. Más o menos como el Arca de la Alianza también, que era, algo de resonancia. Bueno, les cuento esto para que vean la parte esotérica que también está ahí, pero más se lo encuentran en los apócrifos. Tenemos una persona en la línea telefónica, gracias por su paciencia. Adelante con su pregunta. Buenas noches. Buenas noches, don Jaime. Sí, no sé si me desvío un poquito del tema, pero quisiera llamarlo desde el otro día y no he podido, no me sale en la llamada. A ver, dígame. Tiene muy buena audiencia. Dígame. Y lo felicito. La cuestión era que yo una vez estuve en una conferencia que se brindó en el Centro Cívico, si no estoy mal. Ya. Y usted hablaba ahí de una persona en Cuenca, una señora, habla usted, que tiene ha desarrollado su nivel de conciencia de manera tal que esa persona puede separarse. Desdoblarse. Puede separar el alma del cuerpo. Sí, claro. ¿Puede hablar algo de eso y cómo lo puede hacer? ¿Cómo se da este tipo de acontecimientos? Sí. Bueno, gracias por contactarse con nosotros. Bueno, esa es una demostración también de nuestro campo bioenergético, ¿no? Que nosotros podemos separarlo a conciencia. Es una buena amiga, la Vinita Tinoco, ¿no? Todavía vive en Cuenca y bueno, pues ella, ella tiene la capacidad de desdoblarse, de salir con su campo bioenergético, de su cuerpo. Tenía una hernia aquí y le dice a su sobrino, oye Joaquín, opérame, que es un buen cirujano ahí en Cuenca, ¿no? Entonces, ya tía Vinita, ¿cuándo va a venir? Dice, bueno, voy a ir el jueves. Cuando llega, dice, le iban a meterse al quirófano, dice, dame 20 minutos, no me pongas nada. No me pongas inyecciones ni nada, 20 minutos, ya. Oye, le meten al quirófano y la vieja se sale del cuerpo, hermano, y se pone en la punta del quirófano. Y empieza a hacerle la operación, le opera y todo eso. Cuando en eso ve el túnel de luz, el famoso túnel de luz, y se va. Empieza a irse, esto contado por ella misma. Sí, lo he contado alguna tertulia. Le cogen dos seres de blanco. Estaba yendo ella. Sí, y le agarran en el camino. Y le dicen, pero en este entretanto, paralelamente, el pulso oxímetro se fue a cero, pues. Y el otro estaba asustado, se nos va la tía Vinita y no sé qué, y empiezan a electroshock y cosas de esas. Cuando en eso le agarran, dicen, no es tu tiempo todavía, y ¡bum! La meten en el cuerpo y reacciona el cuerpo. Fíjate tú. Jaime, esa es la historia. Yo he escuchado. O sea, y bueno, yo les puedo poner varios ejemplos porque yo, para comprobar que esto del desdoblamiento existe, pues con Héctor Burgos, con el que nos acaba de dar el testimonio. Héctor Burgos, a quien ustedes han escuchado, y bueno, ya no hay chance de poner otro slot de él.
él se desdoblaba y yo con él comprobé este asunto, pues porque yo a él le sometí a pruebas. Yo conté la experiencia la otra vez. Yo viví en el Lagos de Capera y él me dijo, ya pues Jaime, deja unas 3 cosas sobre el velador ahí en tu cama y yo esta noche y mañana te digo lo que dejaste. Y así fue, y en Capera yo puse ahí en el velador 3 cosas que eran imposibles de que... Oye, y al siguiente día me dijo... Mira, Jaime, yo quiero comentar algo referente a la tía Vinita. De lo que yo he escuchado, este ha sido un tema muy, muy estudiado, pero por científicos. Pues ahora se pueden fotografiar con la misma cámara que Island que tú dijiste. Las personas que han tenido estas experiencias cercanas a la muerte cuentan y coinciden en esto, que cuando están ya en el túnel de luz, acercándose a la luz, sienten una paz. Sí, indescriptible. Exactamente. O sea, que se quieren ir. Bueno, anoche no se puede comparar con nada que haya sentido. Claro. Hay un libro, bueno, no estoy claro, pero pueden ver en el internet. Ahí sí les recomiendo que vayan a internet porque es revisado y recontra revisado. La Kubler-Ross. Elizabeth Kubler-Ross. Una experta en esto. Claro. Tanatóloga, ¿no? Sí. Y bueno, y ahí van a haber experiencias extraordinarias, ¿eh? O sea que esto de verdad está funcionando. A ver, Sergey, dele. Vincent M pregunta. A ver. Para David. Ya. ¿Aún se sigue practicando el libelo de sangre? ¿El qué? El libelo. El libelo de sangre. Ajá. A lo mejor está mal escrito. No, sí. Es un ritual. Sí, en el que supuestamente se sacrificaban vidas humanas. ¿Humanas? Sí. ¿No de animales? No humanas. No sé ese ritual. Pero bueno. Vamos a ver. Hola, yo las guerras son un ritual donde se sacrifican vidas humanas, ¿no? Sí. Entonces, si la pregunta es si aún existen rituales donde haya vidas humanas sacrificadas, sí, las guerras. Ahora, por ejemplo, Yemen, están que matan y matan y matan gente, nadie dice nada. Y ahí está. Le da las armas, le vende las armas Estados Unidos a Arabia Saudita y Estados Unidos, Trump feliz porque ha vendido 700,000 millones de dólares en armamento, feliz, matando a la gente. No, dígame, Sergio. ¿ya? Clever Miguel Apolo pregunta, don David, ¿usted ha logrado hablar o contactar con algún ser de otra dimensión? Nunca, jamás, tu suegra, ¿no? Vamos a ver. Esa es una buena pregunta. Valga la oportunidad para contar esto. A ver, yo en mi vida he visto una nave extraterrestre. Ya. Lo máximo que he visto a nivel de lo que se llama un ovni, luces. Lucecitas en el cielo. En una salida de campo que hicimos contigo hace muchos años, yo grabé algo que se movía en el cielo, era de noche. Pero con el zoom de la cámara, ya viendo en video, se ve una especie de luz, o sea, una cosa con una luz. O sea, un objeto que tenía una luz que cambiaba, ¿no? Que era como morado, verde. O sea, si está en el aire y no sabes qué es. Exacto. Es un objeto volador. Hay personas que han visto nada, pero yo quiero contar, el punto es que yo no he visto mayor cosa en cuanto a ovnis. Y a cuanto a experiencias paranormales, no he visto nunca nada más. Fantasma, nada. Ahora, el que yo no haya visto no quiere decir que yo no crea. Yo estoy convencido de que existe lo paranormal. ¿Dónde se consiguen los libros de Kangá? A ver, Kangá, ¿cuál es tu página? En el Facebook, David Kangá Corozo. Es el único, ¿eh? Vayan al Facebook, David Kangá Corozo. Si me escriben a mí, no estoy activo en el Facebook desde hace 2 años. Ya. Pero quiero contar, bueno, voy a aprovechar la oportunidad para contar algo. Dale. El libro de Desenmascarando a Yahvé cumple el próximo año, el 2019, cumple 10 años de lanzamiento. Este libro lo lanzamos en julio del 2009 y tú fuiste la persona que dio el discurso de apertura. Ya pasó tan rápido, tanto tiempo. Van a ser 10 años de eso en julio del próximo año. Entonces, hermano, cuando se cumpla esa fecha, yo voy a reactivar, bueno, si sigo vivo, voy a reactivar mi actividad en Facebook para hacer un anuncio en relación a ese aniversario. Ya, ahora, me pueden contactar por mensaje privado. Por mensaje privado sí estoy activo y respondo los mensajes. Quizás no el mismo día, pero yo respondo de que respondo. Máximo un día me debe demorar. Entonces, los que están interesados en el libro, me pueden escribir por mensaje privado a Facebook. ¿Y ese día qué te vas a declarar pastor?
No me voy a aclarar nada. No me voy a aclarar nada porque el David de hace 10 años es el mismo David de ahora. Perfecto. Lo que voy a hacer es un anuncio que va a alegrar a las personas que les gusta el libro. Perfecto, hermano. Jorge Astudillo dice, saludos ingeniero y el resto del equipo. Pregunta, JJ Benítez y su historia acerca de Mirlo Rojo, ¿qué tan verdadero es? O sea, bueno, lean. Ya JJ Benítez ha aceptado que la mayor información la sacó de el libro de Urrantia. Lean el libro de Urrantia, ¿no? Maranata Madrid, Misterio Mundial, dice, hay falsos pastores y obreros fraudulentos y negociantes y mercaderes de la fe, como dice la Biblia, pero eso no anula la verdad. Está perfecto. Aquí otro les responde, dice una frase de Juan Montalvo, los mercaderes de la fe son unos holgazanes que viven de la ignorancia de los demás. La duda los irrita, la investigación los mata. Juan Montalvo. Bueno, otro, a ese ya lo leímos, dice, otros saludos, dice, bueno, ya, a ver, no vamos a responder cosas religiosas porque respetamos la fe de todas las personas. Aquí estamos hablando de historias, ¿no es cierto? O sea, no, de historia, no queremos entrar en polémicas, respetamos la fe de todas. No somos teólogos, somos ufólogos. Jorge Andrés Gallegos dice, Jaime, hablen un poco acerca de las apariciones marianas de las Virgen en el Cajas y todo eso. Bueno, qué interesante tema, qué interesante tema. A ver. Ya me traen los líos aquí. Miren, a ver, yo he identificado un patrón. Hay una aparición de la que es testigo 1, 2, 3 personas máximo. Una aparición religiosa, o sea, una aparición... No, mariana, o sea, porque se cree... O sea, yo te hablo de mi experiencia, ¿no? Yo fui a parar con los videos hasta en la NASA, hermano. O sea, ahí fui a parar, me mandaron a Tucson, Arizona, con Jim de la Tosa. O sea, las más famosas son las marianas, pero también ha habido casos en que aparece la imagen de Jesús en una piedra, en un árbol. ¿A dónde voy? Ya. Hay una aparición que está en relación a la creencia de la persona que la ve. Ya, yo hablo de la parte física netamente. Ya, bueno. Que vieron la danza del sol, por favor. El sol se mueve 1 grado de su posición y estamos en problemas. El tema es así. Que este es el patrón que yo he identificado. Tienes un minuto. Hay la aparición, ¿ya? Y muchas veces esta entidad que se aparece les da un mensaje a los que ven. Claro, ¿ya? ¿Qué les dicen? Claro. ¿Ya? Haz este lugar un lugar de oración. Entonces esa persona va a anunciar al pueblo, a los demás. ¿Cuál es el siguiente paso? Que ahí se pone la gente a rezar. El tercer paso viene el hotelero y pone el hotel 5 estrellas. Ya ahí viene el turismo. Estas apariciones hacen fomentar la creencia, la devoción religiosa, los rezos, que es otra forma en que estas entidades se alimentan. Bueno, ya cada persona se hará su concepto. Miren, nosotros tratamos de cubrir, pues, hombre, todos los temas que van con el nombre de los grandes enigmas de nuestra humanidad. No le dimos mucha atención a Héctor Burgos Stone, pero ya vieron quién era este señor. Por culpa del cangá. De esto a lo mejor vas a tener que regresar algún otro jueves, mi querido David. Tenemos para hablar mucho, ¿no? Todo depende de sus comentarios, sus preguntas y su interés. Héctor Burgos Stone en vida fue una persona, pues, hombre, que contribuyó mucho para muchas personas, para muchos espíritus inquietos en el esclarecimiento de cierto conocimiento. Recuerden siempre que no importa lo que nosotros digamos, sino lo que ustedes piensen, ¿eh? Hacemos un trabajo de investigación tratando nada más de contribuir como al espectro de conocimiento que ustedes puedan adquirir. La decisión siempre la van a tener ustedes. Yo no soy dueño de la verdad, yo tengo mi verdad, no es una verdad absoluta. Les agradecemos por habernos acompañado una noche más. Soy Jaime Rodríguez, su servidor. Un abrazo, hasta siempre.